El tema minero es un tema que ha ido cobrando fuerza en los últimos años y en ese proceso también hay capitales privados, nacionales, sobre todo en esta etapa de la exploración inicial, en las concesiones de agua, van adquiriendo derechos. Y uno de ellos es la familia Noboa, a través del grupo Novis, que está vinculado a, la, a la transnacional, en este caso de los capitales Adventus, y han hecho en este caso una fusión con Lumenex, con Japan, fue el 5 de marzo. Entonces, en consecuencia, el presidente de la República lo que está haciendo es beneficiándose a sí mismos, en las cuales el presidente, si revisamos, el grupo Novis está liderada por su tía, prácticamente, Ujú. ¿no? Entonces, el día de ayer hemos dejado una documentación básica, una información básica en la Asamblea Nacional y esperamos que la Asamblea Nacional pueda llevar a cabo en un proceso de investigación de los capitales mineros que están del grupo de la familia Noboa en el país instalado. Se estima aproximadamente 135.000, 138.000 hectáreas que estaría participando de manera directa. En ese proceso, lo que debe preocuparnos a los ecuatorianos, y hay algunas bases políticas, sociales que siguen recriminándonos, pero ahí está, por eso votaron. Sí, por eso votaron, y muchas veces engañado, como siempre ha pasado. Pero también debemos reflexionar que no es en este momento de estar con venganzas políticas, ahí está su gobierno, ahí. No, yo creo que tiene que haber una reflexión en la población ecuatoriana y sobre todo en esta consulta popular, querido pueblo ecuatoriano, lo que el presidente de la República está llevando, o sea, la estructura del Estado, está gastando 60 millones de dólares de la plata que no existe, que salió del bolsillo de los ecuatorianos, para llevar a una consulta que beneficia a su familia. Entonces, en esta consulta no podemos decir que sí. En esta consulta lo que el presidente de la República está diciendo, ecuatorianos, ustedes están de acuerdo para que las empresas donde participan mis empresas, de mis familiares, participan en estos procesos mineros, ustedes están de acuerdo que para cualquier litigio que se dé en problemas con las empresas transnacionales puedan llevar, en este caso, a las cortes internacionales. Eso está preguntando. Y los ecuatorianos, ¿qué? Vamos a decir que sí. Estamos nosotros permitiendo que gasten 60 millones de dólares, que tengan a las Fuerzas Armadas como tú, eh, guardia privada de las empresas transnacionales. Tienen a la Policía Nacional metiendo balas para favorecer a sus empresas transnacionales. O sea, todo eso lo único que garantizaría es ganancias, utilidades a las empresas de la familia Noboa. Para eso necesita la consulta popular, en este caso, para que queden viabilizados sus negocios, sus ganancias. Creo que estamos al frente de un caso, lo que pasó con Pandora Papers en el tiempo de gobierno de Lazo, ¿cierto? Creo que estamos en una situación similar, Ujú. porque en ese momento Guillermo Lazo, de la misma manera, demostró fraudulentamente al país, en este caso que no tenía supuestamente los capitales en paraísos fiscales. Ahora estamos viendo una realidad, que quieren llevar una consulta sobre una realidad de la familia del presidente de la República, donde van a beneficiar para sus utilidades, más no para resolver los problemas económicos de este país. En ese tema de los intereses de la familia Noboa en estos procesos de acuerdos mineros, ¿cómo afecta el acuerdo ministerial que salió sobre el proceso de consulta previa sobre la minería, en el caso particular de Palo Quemado, por ejemplo? El tema es que el caso Palo Quemado, Las Pampas, es el instrumento donde ya hemos tenido problemas con el decreto 754, con la famosa consulta ambiental que ya se tenía, que ya se dio este problema con el gobierno de Lazo. Ahora el presidente de la República, que quiere viabilizar la consulta en todo el país, donde él tiene intereses en algunos lados, ¿no es cierto? Ujú. Resulta que es otro globo de ensayo en Las Pampas, Palo Quemado. La resolución no es un decreto, la resolución del Ministerio del Ambiente es un manual de consulta. Se puede imaginar un manual de consulta previa, libre, informada. O sea, la Corte Constitucional 2019 y las resoluciones que ha venido sacando referente a derechos de los pueblos indígenas, referente a derechos a la consulta previa, libre, informada, dice con absoluta claridad, cuando se trata de regular un derecho
humano, un derecho a la naturaleza, un derecho de los pueblos indígenas, no puede ser menor a una ley, no puede ser una resolución, no puede ser un decreto. Por lo tanto, bajo esas consideraciones, no se olvide, pueblo ecuatoriano, a veces decimos que la lucha no sirve para nada. Junio 2022, luego de ese proceso que se logró derogar el decreto 95, con la lucha derogamos el decreto 95, y también se hizo un cambio en el decreto 151 referente a petróleo y referente a minería. En ese proceso, ¿qué salió como una decisión? No para el gobierno de Lazo, sino como política de Estado. Construir una ley de consulta previa, libre, informada y consentimiento, de las cuales el gobierno nacional, en lugar de garantizar la construcción de esta ley, sacó el decreto 730, donde identificaba a los pueblos indígenas que tenemos armas. Imagínense cómo han venido construyendo. Luego sacó el decreto, los siguientes decretos a los cuales nosotros también pusimos el derecho de inconstitucionalidad. Ganamos en estos procesos, del decreto 754, ganamos en este proceso. Y resulta que ahora el presidente de la República vuelve a hacer lo mismo, hasta con menor jerarquía, esta resolución del Ministerio del Ambiente sobre la famosa, sobre el famoso manual de consulta previa, libre e informada. En ese proceso, solo si revisamos esta resolución en el artículo 13, ¿qué dice? Consultarán a los que hayan registrado. O sea, si es que hay 30 personas de las 1.200 familias que viven en esos territorios de Palo Quemado, Las Pampas, que no corresponde únicamente ni directamente a la zona de influencia directa, sino que tiene que ver directa e indirectamente en 3 parroquias. Seguramente son más familias que están involucrados, más de 1.200. Pero resulta que hay 30 personas, guardan con militares y policías en una cancha como si fueran animalitos, y a punta de bala dicen muy bien, aquí vienen a recibir la información para la consulta. Esa es la consulta, eso está permitiendo en este caso la resolución del ministerio en el artículo 3. O sea, solo pueden consultar a la gente que está registrada. ¿Quién va a registrar? Los que están de acuerdo. Entonces, por ello es un nivel de violencia que ha desatado en este momento a nivel de Las Pampas, Palo Quemado, en la parroquia de Ayuriquín también, que están estas 3 parroquias vinculadas de manera directa en este proceso, en este proyecto minero que denota de 2.222 hectáreas en esta circunscripción. Hasta el momento, ¿cuántas personas fueron heridas por esta represión? ¿Aún están todavía allí los militares y los policías? ¿Cómo está el asunto en Palo Quemado, ingeniero? Hasta el día de ayer, nuestra comisión de los dirigentes de la CONAIE fueron una delegación, nos han manifestado que hay 15 personas heridas. De esas una parte muy de gravedad, que prácticamente lo que han desatado es una imposición de la fuerza, el monopolio de la fuerza pública. El día de ayer tuvimos la audiencia en la mesa de participación en la Asamblea Nacional, donde llegó el defensor del pueblo y llegó el delegado del Ministerio de Defensa, coronel, bueno, ahora ya se me fue el nombre del coronel, del general y coronel que llegaron respectivamente. En ese proceso lo que ellos están es lavando las manos. Ahora mismo, solo miremos, aquí se ha intentado satanizar, ¿no es cierto?, de que el carro de la minera ha sido quemada. Claro, dicen, estos son terroristas y todo el relato que han posesionado en este momento. Miren, tienes a las Fuerzas Armadas. Ellos dicen que van a ayudar a pacificar el territorio. Ellos dicen que van a poner en la mitad para que no haya problemas. Pero es una ridiculez lo que están justificando. Si una parte de la sociedad, una parte de la población no quiere minería, y la otra parte que sí quiere minería, llega la policía, ¿a quién automáticamente acaba protegiendo? ¿A los que no quieren minería o a los que quieren minería? Lógicamente, automáticamente, esos 500, 600 policías y militares que entraron, aunque el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dice, nosotros no hemos ido a ningún lado, ni a un lado ni a otro lado, nos hemos puesto en la mitad porque queremos un territorio de paz. No, están mintiendo. En el momento que decidieron entrar, entraron posesionados a favor de las empresas. ¿Quiénes se sienten protegidos por la policía y por los militares? La gente que quiere minería. Por lo tanto,
posesionan a favor de las empresas mineras. Entonces, con los recursos de los ecuatorianos, acabamos pagando a la policía y a los militares para guardias de seguridad privada y que vayan a meter bala. O sea, el presidente de la República incrementa el 15% del IVA, que declaró la guerra interna, y uno de los territorios que ayer nos dejó con preocupación y rechazamos las expresiones del defensor del pueblo, sí, que el día de hoy dijo que va a ingresar a las Pampas Palo Quemado, donde dice, no, tenemos que llevar a militares, policías que puedan actuar, porque también están vinculados grupos con los grupos G2. Y preguntamos, ¿ustedes han investigado que realmente en Pampas Palo Quemado está? No, dice, allá no sabemos, pero en otros lados están. Si conocen, entonces, ¿por qué no? Desde antes, desde que ya identificaron, ¿por qué no ingresaron a controlar esos territorios? Ahora que desatan una violencia por la imposición de la minería, en este momento pretenden confundir a la gente que no están dando seguridad porque también hay grupos de G2 en estos territorios. Por la cual, las versiones ayer vertidas por parte del ejército y del defensor del pueblo son totalmente preocupantes. En el informe presentado por el Ejército Nacional, donde ellos dicen que nosotros no estamos ni un lado ni otro lado, sino estamos garantizando la paz, informan que los vehículos fueron quemados porque en el carro pagado o de propiedad de la empresa minera estaba trasladando a la Policía Nacional. Eso está en el informe de los mismos militares, no es invento de la CONAI, no es invento de los compañeros de Palo Quemado Las Pampas. ¿Qué significa? Que toda la capacidad logística de transporte, condiciones de sobrevivencia, seguramente, al menos de lo que, en dónde están viviendo, en dónde están pasando el día y la noche, seguramente está garantizado por las mineras, porque en la muestra, en el informe que dice el ejército, es que los carros fueron, en este caso, conflictuados porque estaban yendo en el carro de la empresa minera los policías. Se puede imaginar, eso es normalizado en este país. Y encima de eso han construido un relato. No, se fue las Fuerzas Armadas porque están enfrentando a los grupos terroristas, ilegales, mineros ilegales, cuando no han podido demostrar en este país que no existe aquello. En Palo Quemado, Las Pampas, solo existen campesinos, agricultores, pueblos, montubios, indígenas que conviven con la naturaleza y que han podido desarrollar un nivel de economía que han dejado como un ejemplo a nivel internacional. La panela orgánica, ¿desde dónde están exportando? Es de estos territorios. La producción de la carne de primera calidad, ¿de dónde están siendo aportados? De estos territorios también para consumo interno del Ecuador. Y resulta que ahora pretenden, la Defensoría del Pueblo pretende confundir que sí han actuado porque han visto que están identificados otros grupos ilegales intentando justificar los niveles de violencia, que el defensor del pueblo en este momento no es defensor del pueblo. Lo que hemos escuchado ayer es totalmente allanado a las políticas de las mineras transnacionales y del gobierno nacional. Ingeniero, en ese sentido quería preguntarle, ¿qué gana el pueblo ecuatoriano con la actividad minera? Si bien hay espacios, ¿y cómo van a afectar a los pueblos, a los productores agrícolas el tema de la minería? Porque en el cantón Sicchos, por ejemplo, se cultiva zapallo, se cultiva chocho. ¿Hasta qué punto la entrada de la minería daña estos espacios? ¿Y este dinero que genera la minería ayuda o llega a los pueblos y comunidades? Solo revisemos la ley y los procesos de reforma que ha sufrido este cuerpo legal desde el 2009. ¿Ahí qué dice? Vamos a beneficiar, voy a poner porcentajes mucho más rápidos, entendibles, ¿no es cierto? Del 100% de lo que puede producir un territorio con presencia minera, apenas el 6% quedaría recursos para este país. Esos recursos, esas utilidades, que en este caso deben distribuir en el desarrollo de la localidad, de la comunidad, de la parroquia, y el 94% llevan las empresas intermediadoras donde participa la familia Noboa y las empresas transnacionales. Esa es la realidad. Ahora dirán, ¿va a haber trabajo? Sí va a haber trabajo. Seguramente no va a haber trabajo para las 1.200 familias que viven allí,
Seguramente habrá 30, 50 empleos no calificados, porque toda la mano de obra calificada no es de este país. Máximo utilizarán rangos inferiores, pero los rangos altos, solo veamos las empresas mineras como las empresas mineras chinas que están operando en este momento en Cordillera del Cóndor. Veamos si es que hay mano de obra calificada, ingenieros, ambientalistas nuestros del Ecuador se están desarrollando allí. No, los jefes son de afuera. Entonces darán mano de obra no calificada. Seguramente esto demorará hasta toda la etapa de la explotación, hasta donde es necesario. Y luego de aquello simplemente votarán. Y para eso también necesitan flexibilizar el tema laboral, para votar cuando les dé la gana, pagar cuando les dé la gana, invitar a trabajar por horas cuando les dé la gana. Entonces, si vamos en términos económicos, no es representativo. Si el presidente de la República presenta al país, ¿no es cierto? Hemos firmado con 6 inversores internacionales por un monto de 4.800 millones de dólares. Y toda la gente queda como loco diciendo, wow, mucha plata, 4.800 millones de dólares. Hay que preguntar, ¿cuánto territorio va a significar esos 4.800 millones de dólares? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas millones de hectáreas? ¿Cuántas miles de hectáreas? Y hay que decir, en esas miles de hectáreas que están aplaudiendo por esos 4.800 millones de dólares, ¿en cuánto tiempo será también? Hay que preguntar, en esos territorios, ¿quiénes están viviendo? ¿Agricultores? ¿Ganaderos? En las estribaciones, en la presencia de las cuencas principales, río abajo, en esas hectáreas que está presente en este momento y que han cedido a las empresas transnacionales, hay que preguntar, ¿quiénes están produciendo ríos abajo? ¿No será que están también produciendo los bananeros para consumo interno y para exportación? Productores de banano, productores de cacao, de café, de yuca, soberanía alimentaria en este país. O sea, esos miles de hectáreas que están allí, supuestamente, que están brillando los ojos para esta gente, que solo quieren sus ganancias, está sirviendo como una base fundamental para el sostenimiento de la soberanía alimentaria de este país. Y además de eso, en términos ecológicos, son zonas de amortiguamiento donde logran equilibrar, en este caso, el mantenimiento de la vida a nivel ecológico, biológico, de las actividades económicas, de las actividades antropogénicas que tenemos los seres humanos, en este caso los pueblos en el Ecuador. Así que todo este proceso, si hacemos un balance económico entre lo que van a acabar y entre lo que está produciendo en este momento, hay puntos importantes que no se pueden hacer esa valoración o confundir a la ciudadanía. Y es más, el tema minero puede, según la ley, ¿no es cierto?, producir 25 años. Si es que hay reductos, si es que hay sobra, llamémosle así, podrían mandar otros 25 años, 50 años de explotación minera en estas cordilleras. ¿Qué va a pasar después de 50 años? Quedarán territorios desiertos, territorios sin agua, no solo para la población, sino para las ciudades aledañas a estos proyectos. Eso es la realidad, ya ha pasado. Miremos lo que pasó en las comunidades del Perú, por la cual los pasivos ambientales seguramente serán mucho más altos de lo que puede ganar este país. Digamos, si en este momento van a sacar 4.800 millones de dólares, ¿cuánto va a ser en costos de pasivos ambientales? ¿Serán 5.000? ¿Serán 10.000? No nos olvidemos, Chevron Texaco, 8.000 millones de dólares. Cedimos soberanía y más bien ahora estamos pagando 2.400 millones de dólares que va arrastrando año tras año. Estas son las realidades, por lo tanto acabarán otras economías. Por ello nosotros, bajo análisis ecológico, biológico, económico, hemos dicho no podemos aceptar la minería en nuestros territorios. ¿Cuáles en este contexto van a ser las acciones que vayan a tomar la comunidad, la CONAIE, hasta que resuelva la Corte Constitucional el pedido que se hizo el día de ayer? 3 cosas vamos a hacer en este momento. Primero, la parte jurídica legal ya está interpuesto. Vamos a esperar, vamos a insistir que la Corte Constitucional, por el nivel de violencia, como pasó en el decreto 754, inmediatamente haga una valoración y debe declarar inconstitucional este manual. Segundo, vamos a ratificar y a radicalizar nuestras medidas de defensa territorial en los territorios. Con absoluta seguridad
vamos a aplicar el artículo 98, el derecho a la resistencia, ya que están vulnerando nuestros derechos en todo este proceso. Jamás han garantizado con transparencia la consulta previa, libre e informada, ni tampoco la consulta ambiental, como determina la Constitución de la República. Y tercero, vamos a generar una unidad a nivel nacional y a nivel internacional, porque esto no es una lucha únicamente en Palo Quemado, La Pampas o de pronto en otros territorios. Vamos a construir un frente internacional antiminera para la lucha contra el extractivismo en nuestro continente. 500 años de saqueo aún siguen viniendo por los recursos que aún todavía quedan bajo la madre tierra en todo este continente. Por lo tanto, vamos a ir haciendo estas acciones que nos permiten enfrentar con otra lógica, otros sistemas económicos más sustentables, más equilibrados, más armónicos con la madre naturaleza, que de ella dependemos como seres humanos. En otro tema, ingeniero, ¿cómo se llega a la decisión de votar no a la consulta popular, además del tema de la minería, del arbitraje internacional y el trabajo por horas? ¿Qué otras razones han llegado a tener para ya a decidirse por el no? A ver, en la consulta popular hay dos bloques, uno para el referendo y uno para la consulta que van a aplicar de manera directa. En este caso, el presidente de la República, dos temas sustanciales pretende cambiar en la Constitución. Lo que sería la regresión de derechos de los trabajadores, por las cuales quieren quieren implementar una política de flexibilización laboral y, lógicamente, la jornada laboral pretenden pagar por horas. Lo que aquí no han podido demostrar es que cómo van a llevar adelante el sistema de jubilación, el sistema de aporte al sistema, al IES. No han demostrado. La ministra en alguna entrevista, en un debate que tenía, no podía demostrar aquello. Por lo tanto, queridos trabajadores del Ecuador, si esto permiten ustedes, engañados por ideas de cartón, ilusionados con la figura de joven, con gafas, guapo, si eso dejan llevar adelante, lo que están es condenando la historia de los trabajadores en adelante. Si en este momento tenemos 5 millones de ecuatorianos que no pueden acceder a un empleo, no pueden acceder a una alimentación completa diaria, ¿se pueden imaginar si es que se suelta aquello, los derechos, se hace una regresión de derechos, qué va a pasar con el resto de trabajadores? En este momento mismo, y habiendo que van a garantizar la consulta, en esta idea, en esta ilusión que va a ganar la consulta, ya están votando las empresas, están votando a los trabajadores, están liquidando a los trabajadores. Y luego, ¿qué dirán? Bueno, ahora vamos a contratar por horas. Simple, acabó el asunto. Pues aquí no están pensando en el bienestar de las familias, en el bienestar de los trabajadores, no están pensando sacar a la pobreza, de la pobreza a la gente, no están pensando en esos 5 millones de ecuatorianos que no están accediendo a la alimentación diaria. No, no están pensando. Están pensando en las ganancias, en las utilidades. Lo único que están pensando es que cómo las empresas pueden ser más rentables. ¿Y cómo pueden ser más rentables? Explotando más a los trabajadores. Y eso han dejado engañar, meter en la cabeza con ideas tremendamente falsas. Por lo tanto, ese es un tema sustancial que los trabajadores deberían salir con ímpetu, en este caso, a luchar frente a esta intencionalidad. Segundo, como dije, el arbitraje internacional simplemente es para garantizar las empresas transnacionales y donde están de intermediarios las familias de aquí ecuatorianas también. Y en el otro bloque, que me parece importante analizar, supuestamente el tema de la inseguridad. Y estamos viendo para qué sirve la declaración de emergencia, la declaración de la guerra interna, con el decreto 110, 111, y estamos mirando, ¿para qué es? Para confundir a la gente, meter a los territorios y decir que ahí están los campesinos son mineros ilegales o vinculados a las empresas a las empresas ilegales que están con la minería ilegal. Por lo tanto, si esto están utilizando en este momento, que no han logrado bajar los niveles de secuestros, más bien ha duplicado, ha triplicado, entonces el objetivo de ellos no es resolver el problema de la inseguridad, que es la realidad de todos los días para los ecuatorianos, sino utilizar el tema de la inseguridad para garantizar sus negocios. Por lo tanto, el tema de
de lo que están preguntando, ¿no es cierto? Mejorar el sistema judicial, las cárceles, endurecer las penas en las cárceles, o ¿cómo se llama esto de enviar hacia afuera? Ya se me Extradición. cuesta. La extradición, perdón, la extradición, sí, la extradición que están proponiendo como mecanismos para luchar contra la inseguridad, están mintiendo. Miren, creo importante ver la experiencia de Colombia y de México. Colombia tiene 9 bases militares. Por favor, escuche, pueblo ecuatoriano. Colombia tiene 9 bases militares. Viene luchando durante 50 años. ¿Han logrado acabar con el narcotráfico? No. Lo único para que ha servido es para sembrar falsos positivos. ¿Qué hacen? Dicen, señores, haya sido como un rango, ¿no? Para los militares, para los policías que están vinculados a los mismos grupos económicos. Si aparece, aquí hemos abatido 5 delincuentes vinculados al narcotráfico, y resulta que tenían que cumplir con un cupo en el mes, y tenían que matar campesinos, cualquier campesino. Eso está demostrado. Hay fosas en Colombia y en este momento han estado desempolvando. Y muy bien hacen aparecer en la televisión, han abatido 5 narcotraficantes, cuando fueron o autoridades, o fueron dirigentes, o luchadores por la defensa de los derechos humanos o ambientales, ecológicos en Colombia. ¿Y han caído los capos del narcotráfico? No han caído. En Estados Unidos, por favor, el primer país, dentro de uno de los países consumidores de la droga en el mundo, resulta que no hay un solo capo. Allá no hay narcotraficantes, allá, no sé, pues, ¿por qué vía llegar a todos los estados en Norteamérica? Porque vía llega como magia a Nueva York, llega como magia a los estados que están infestados por la droga. Ustedes han escuchado al presidente de Estados Unidos, al embajador aquí en el Ecuador de Norteamérica. Ustedes han escuchado que como Estados Unidos, en la distribución de la droga en Estados Unidos, cayó tal jefe de la mafia. ¿Han escuchado? Jamás. No existe. En este caso, los jefes de la mafia en Norteamérica distribuyendo la cocaína, distribuyendo la droga, no existe. Pero ellos vienen con total impunidad, vienen con, ¿qué será? Es esto hasta chistoso. Vienen hasta con el ejemplo a decir qué tenemos que hacer los países de tercer mundo. Vienen a decir el Ecuador, que es un país de tránsito, es un país de consumo, que también están vinculando un país de producción. Resulta que nosotros sí, ellos vienen a decir que aquí tiene que haber una base militar, así se persigue a los narcotraficantes, ellos tienen más derechos que los mismos ciudadanos ecuatorianos, pero en su país no existe un solo mafioso. Se puede imaginar. Entonces, este sistema económico sostenido desde esta política neoliberal defienden a esos grupos mafiosos. Y lo que digo estoy diciendo con absoluta responsabilidad. La plata ilegal del narcotráfico ayuda a dinamizar la economía legal en Norteamérica y en el mundo. Entonces ellos están felices persiguiendo, sacando por la televisión a los muchachos que han sido, en este caso, víctimas de la pobreza. Los muchachos que no tuvieron un empleo, no tuvieron una familia, no tuvieron la posibilidad de estudiar, de educarse, quedaron prácticamente en la inanición y han sido reclutados por las mafias, por el narcotráfico, por el crimen organizado, o sea, para sobrevivir. A esos muchachos, sí, la televisión Ecuavisa, Teleamazonas, todos los días está sacando, miren, han cogido y mira, están haciendo chupar el caramelito, los militares, los policías están allí al orden del día. Pero encontraron un mafioso jefe, no, a ellos protegen. Guillermo Lazo está demostrado que tiene vínculos, en este caso con su familia, Danilo Carrera, mataron a Cherres, pero no, eso tienen oculto. A los jefes de la mafia la protegen, pero persiguen para indicar, en este caso al pueblo ecuatoriano, a los muchachos víctimas de la pobreza, víctimas del narcotráfico. Y en ese proceso, solo preguntemos, ¿quiénes son los propietarios de los puertos? ¿Dónde sale la exportación de banano? ¿Dónde sale la exportación de camarón? ¿Dónde sale la exportación de diferentes productos? ¿Quiénes son los propietarios?
¿Acaso son compañeros que estamos acá en la sierra, o compañeros de la costa, de la Amazonía, de una actividad económica, de la economía comunitaria? No, propietarios ellos. Y resulta que encuentran toneladas, 10 toneladas de droga en España, con marcas de bananos de la familia Novoa. Ah, dicen, no, eso, ¿quién pondría? No, identifiquen. Cuando el mismo gobierno permite, en este caso, que se incremente el cupo para la exportación, entonces estos sectores no se las topa, no se las topa. 50 años de experiencia colombiana. A los grandes no se les topa. Ellos más bien inyectan capitales a la economía legal. La plata ilegal inyectan a la economía legal, en este caso. Solo miremos, en la costa se identificó, ¿no es cierto?, en una hacienda, 22 toneladas de droga. Se exige, así como están exponiendo a los muchachos víctimas de la droga, de la delincuencia, de la pobreza, así como están indicando en medios de comunicación, dijimos, pongan los nombres, diga quién es el propietario. ¿Qué dijeron? Primero, presunción de inocencia. Tiene derecho a la presunción de inocencia, pero los muchachos no tienen presunción de inocencia. ¿Qué más dijeron? Que como es un proceso reservado, por lo tanto no pueden dar más datos. Ah, se protegen. Para eso sirve la fiscalía. Pero a los muchachos, ¿cuántos cogieron? 11.800 muchachos. De esos, ¿cuántos realmente estaban vinculados a algo en el tema del narcotráfico? Se dice entre 200, 300. O sea, el resto de 11.500 muchachos fueron detenidos solo para el show mediático de los medios de comunicación. Y sobre ese relato monta, ¿no es cierto?, el presidente de la República para meter las manos al bolsillo de los ecuatorianos. 15% del IVA, meten a vender a las empresas transnacionales nuestros territorios, privatizaciones. Ah, entonces ahora están necesitando la plata para la seguridad, para la guerra. Pero la guerra ya está identificada. ¿Quiénes se benefician? Ellos. Esa es la realidad. Presidente, finalmente quería preguntarle, desde Pachacutic ya ha sonado su nombre para las elecciones de 2025, pero también se ha hablado de un consenso en la izquierda para elegir un solo candidato. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Está usted, quiere ser candidato a la presidencia de la República? Es una posibilidad, la respetamos y le agradezco a nuestras organizaciones del movimiento Pachacutic, bases en la costa, en la sierra, en la Amazonía, ha sido mocionado mi nombre. Estamos avanzando en la posibilidad de consensuar dentro del movimiento indígena, pero también en el bloque más amplio de la izquierda. Se ha escuchado voces de diferentes sectores en la posibilidad de consolidar, no en un nombre, sino en un proyecto que sostengamos todo, que sostengamos la mayoría. Porque aquí entrar a disputar por la referencia electoral, por un escaño electoral, creo que sería un acto irresponsable, por las cuales nosotros hemos dicho tres cosas. Primero, consolidemos el proyecto político de país, el proyecto de gobierno de país, que venga esas propuestas desde los sectores que hemos luchado en este país. 2019 dejó un mandato por la vida, la minga por la vida. 2020-22, de la misma manera, desarrollado estas 10 temáticas que hasta ahora sigue vigente, no es que ha cambiado ese escenario, estas propuestas, y además de esto, desde los otros diferentes sectores económicos, pequeños, medianos, industriales, en la costa, sierra, Amazonía, capaz de que podamos tener una propuesta de gobierno consolidada desde la soberanía, desde la defensa de la soberanía y con patriotismo. Primera cuestión. Segundo tema, hemos dicho, deben ir representantes de nuestras organizaciones, los mejores cuadros. Ahora he visto en las provincias ya se están promocionando los mismos que garantizaron políticas al gobierno de Guillermo Lasso, políticas neoliberales. ¿Cuál es su único punto de justificación? Declarar correístas o anticorreístas. Punto, acabó el asunto. Nosotros no estamos en esa bobería. Perdónenme, pero ya en este punto creo importante dejar las cosas claras. Nosotros no somos correístas ni anticorreístas, tenemos una postura de izquierda. Y en este proceso, bases del correísmo, bases de la revolución ciudadana, están cuestionando, están en este proceso, ¿no es cierto?, mirando que el camino debe ser mucho más amplio, no someterla en un proyecto individualizado. En ese sentido, creo importante que todos los movimientos, al menos de izquierda, tienen que sacudirse.
porque en sus filas también hay actores que han corrompido, hay actores que han dañado el proyecto político de este país. Entonces estamos haciendo los esfuerzos para que pueda, en este caso, tener los mejores cuadros en la representación de este proyecto. Y un tercer elemento fundamental que creemos importante, esto no podemos situar únicamente de pronto en el proyecto político, en los candidatos, sino poder situar lo que tenemos la sociedad. Fortalecer la capacidad de las organizaciones, capaz de que un nicho organizado será mucho más fácil o importante, sobre todo, en sostener este proceso electoral. Y tener en cuenta que esto debe ser parte de un proceso de lucha. Las elecciones no se pueden pensar fuera de la lucha, las elecciones no se pueden pensar fuera de las organizaciones, sino en sí mismo deben comprometerse a un proyecto en ese sentido. Entonces, por ahora sigue siendo una posibilidad, está mocionado nuestro nombre, en consecuencia ya en la Convención Nacional vamos a primero meter toda la fuerza, todo no en esta consulta, salimos de este proceso y lógicamente ya habrá un proceso interno para ir definiendo ya en el campo electoral 2025. Le queremos agradecer al presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, por habernos acompañado y hablar sobre estos temas tan importantes. Presidente, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, un abrazo. Nuevamente reiterar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias. Volvemos después de esta pequeña pausa con el análisis en la ventana. Conoce el Radio La Calle Merchandising.